Año 738, un nuevo enemigo, son monstruos enormes, mirad, aniquilando con sus propias manos a más de la mitad de la humanidad. Titanes que se alimentan de nosotros por gusto y sin necesidad, y que han hecho que ahora seamos el ganado encerrados en este pequeño corral. Y esto es supervivencia en vez de libertad, vidas perdidas buscando la paz de un futuro utópico, algo muy lógico si alzas la vista y ves la realidad. No ha habido un solo percance en los muros en estos 100 años, verdad, y ese es motivo de vivir tan despreocupados que no hayan indicio a luchar. Pero tiempos oscuros llegaron, este año siempre va a ser recordado. Algo aparece asomando, es un titán de hasta 60 metros de largo. Las esperanzas se rompen a la vez que el muro y empieza el ataque. Esos a quienes siempre han ignorado ultiman la vida de quien vayan viendo delante. Ese ataque me cambió, dejó que me taladre. Desde que vi a ese titán devorar a mi madre, mi debilidad ha hecho que no pueda salvarla de la mordida profunda de ese monstruo miserable. Ni donde te escondes podrán encontrarte, solo podemos correr hacia ninguna parte. Y juro por mi vida que todo lo que yo viva será para terminar hasta con el titán más grande. Pero no es el final, aunque da algo más, el miedo que recorrió la piel con ese titán al ver que el muro María se desvanecía cuando el choque de un acorazado le hizo reventar. Nadie sabe ya lo que vendrá, pero sí que siento el poder elevarme y fundirme con ese viento, atravesando el cuello de quien me hace yo este cuento, alistándome a la legión de reconocimiento. Quizá no valgo, pero es mi misión, desbordando una gran determinación. No habrá quien frene los pasos que doy, pues contienen el peso de esta mi nación. Por esos años que fuimos encerrados, por ver cómo es este mundo al otro lado, por esas vidas entregadas en vano al mayor antagonista de los humanos. Aquellos valientes serán elegidos, somos los 10 quienes lo han conseguido, y ahora tocará escoger un camino. Piénsalo bien, pues guiará tu destino. Dime si vas a ser tú quien descanse tranquilo dentro de los muros, o vas a plantarte delante de aquellos que quieren aniquilar nuestro futuro. Porque el titán colosal ha vuelto y reventando otros, no dejaré que avance ni un paso, le pararé yo. Giro por su cuerpo hasta llegar al cuello y justo cuando voy a darle el mortífero golpe desapareció. Pero quedan más y lucharé, no les voy a dejar vencer. Ese titán me ha arrancado la pierna pero no caeré. Armin en peligro, sé muy bien lo que he de hacer, porque a mis amigos nunca les pienso ver perecer. Deja que me traga a mí, vivirás por mí, sé fuerte junto a mi casa, ponedle un bonito fin. Sin un peso a mi espalda pido que empecéis aquí el nuevo futuro que los humanos quieran vivir. Coge esa bufanda y todo lo que representa, sigue firme y no decaigas si el dolor aumenta. Quizás el final y a la muerte tu vida entregas, pero todo cambia cuando Eren llega. Vas a dejar que esta vez sea quien pueda protegerte, quizá por instinto pero pienso darles muerte. Tú que me estás viendo dime qué crees que me pasa, si lo hago porque te quiero solo porque me divierte. Mi cuerpo ha cambiado, como está mi mente, cuando soy humano no me siento diferente. Si no soy capaz de controlarme y mover esa roca no habrá futuro posible para mí o mi gente. Pero claro que puedo porque están ellos, solo debo recorrer el camino de su fuerte destello, ser el detonante del tabú de nuestra raza y demostrar que puedo ser el que va a darles caza. No nos rendiremos, conseguiremos luchar, somos la poca esperanza de la humanidad. Ya se ha acorazado el titán hembra colosal, probarán que los humanos no van a tener rival. Ataca al titán, ataca al titán, ataca al titán, ataca al titán, ataca al titán. Siento rabia que florece desde mis puros adentros, mi alma se envejece mientras el mundo contemplo. Yacemos rodeados de males, del miedo a ser devorados por los titanes. Huyo de mis pesadillas, quiero salir de los muros, más temo que nos aguarda un oscuro futuro. Todos los habitantes saben que podrían ser aplastados por los titanes. Año 845, donde la humanidad está presa entre murallas, ya perdió toda su voluntad, todo su ahínco. Ya casi todos los vivos las fuerzas les fallan, callan y observan como el titán colosal destroza la protección y da paso al apocalipsis. Crisis moral y social a nivel general, y el terror en nuestras mentes nos provoca parálisis. Para mí si hay una salida y la voy a tomar, me arrebataron lo más preciado y me pienso vengar. En serio, me da igual si es duro el entrenamiento, porque todo el sufrimiento es justo si los logro matar. Hoy vuelo usando el DMT y ahora pienso arremeter, aunque su piel quemó al fuego, mi corazón arde más que ellos. Estamos hartos de vivir como si fuéramos todos plebeyos. Demos la vuelta a la cadena alimenticia, luchemos con brutalidad a la vez con pericia. María, Rose y Sina son las damas que nos guardan, son la llama que nos calma, son las fuerzas que nos salvan. Soldados, ataquen contra esas bestias sin alma, cojan sus armas y destrocen sus cuellos. Tenemos la victoria en nuestra palma, las alas de la libertad de nuestra espalda portarán nuestro destello. Siento fuerza que florece desde mis puros adentros, mi alma se engrandece mientras el mundo contemplo. Debemos derrocar los males y evitar ser devorados por los titanes. Lucho con mis pesadillas, pienso salir de los muros, creo que conseguiremos un brillante futuro. Todos los habitantes saben que nosotros aplastamos a los titanes. Oh yeah. Ataca al titán, ataca al titán, ataca al titán.
Ataca al titán, ataca al titán, ataca al titán. Ataca al titán. Ataca al titán. Ataca al titán, ataca al titán. It was like a nightmare, bang, bang, flowing. No night too fast, no night too fast. It was like a nightmare, bang, bang, flowing. No night too fast, no night too fast. It was like a nightmare. No importa cuánto dolor asfixie mi corazón, debo mostrar convicción y combatir por honor. No dejaré que el temor me quite la libertad. Entregaremos la vida por la humanidad. Que es tarde, hoy todos vivimos como cobardes. No guardaré aquellos deseos que en tu alma arden. Creímos que siempre seguirías capaz y nos volvimos un ente sin valor e incapaz. Pero un día se acabó la fantasía y pasó aquello que todos temían. Un titán tomaría y así comenzaría un brutal asesinato a sangre fría. Fuimos presas de una fuerza colosal que sin piedad quebró en millones de pedazos nuestra voluntad de oponernos a nuestro destino y romper las cadenas, sentenciando de forma mortal nuestra cruel condena. Todo fue terror, muerte y dolor, nos quitaron todo, ahora llenos de rencor. Queremos venganza con la esperanza de vencer y detener esta puta matanza. Por la sangre derramada de todos tus camaradas, deja atrás el miedo y con valor levanta tus espadas. Contra todo contrincante siempre ve hacia adelante. Date cuenta que en tu interior hay un poder gigante. No importa cuánto dolor asfixie mi corazón, debo mostrar convicción y combatir por honor. No dejaré que el temor me quite la libertad. Entregaremos la vida por la humanidad. Tiene un poder titánico en su interior. La muerte de su madre en su alma desató el valor con el que quiere exterminar esa terrible amenaza. Tomar sus espadas y salir sin miedo a darle caza. Que no dudes que mi casa irá dando prueba de todo el potencial que posee para aniquilar a cualquiera que sea su rival. Y la mente maestra con su gran inteligencia forja la estrategia y demuestra su gran eficiencia. Aquí nací pondrá fin a su mortal orgullo. La muerte de Marco hizo que peleara por lo suyo. Son y Ponsacha lo ponen todo en la lucha, venciendo el miedo. Supieron que su constancia era mucha. Serás muy sabio si escuchas las palabras que Erwin dice, pues es el comandante que lleva las directrices. Hanji es una desquiciada y loca líder de escuadrón que provoca a los titanes para tener diversión. El capitán rival sin duda es el hombre más fuerte. Enfréntate con él y solo encontrarás la muerte. Y Krista es una bondadosa y tierna compañera. Se convertirá en la clave para iniciar la nueva era. No importa cuánto dolor asfixie mi corazón, debo mostrar convicción y combatir por honor. No